Voy a hablar de varios conceptos aparte de nombrar su etimología. La transhumancia es un tipo de pastoreo en movimiento. Consiste en llevar el ganado de los pastos de invierno a los de verano y viceversa para aprovechar el buen clima y la hierba fresca. La etimología proviene del latín y se forma con el prefijo trans, que es de un lado a otro, y la palabra humus, que significa tierra o suelo, junto con el sufijo de cualidad ia. Y el significado literal del término es el cambio o paso de una tierra a otra. Es, por ejemplo, que se realiza, por ejemplo, y valga la redundancia otra vez, en la explicación del mundo agrícola, es decir, el mundo del sector primario. Cuando los animales pastan, van de un lado a otro, van con el ser humano y a partir de ahí, bueno, bueno, los perros normalmente que acompañan a la persona para que los animales vayan pastando, vayan eliminando una serie de hierbajos con el objetivo de evitar, bueno, pues cualquier tipo de problema. Que va a ser imposible porque siempre va a haber incendios y los incendios, la gran mayoría, esto en mi opinión, son provocados por el ser humano, porque el ser humano es una persona que es una especie que es un problema para, para el conjunto de la biología y de la historia de la historia mundial en el ámbito biológico, porque somos la peor especie y lo que estamos haciendo es autodestruyendo. Em, es una opinión. Puede ser que el cambio climático afecte más, pero quien está detrás de todo ello es el ser humano. El ser humano es el único animal capaz de romper y reventar si él quiere, porque es así, un planeta que a gusto de cualquiera podría ser un pelín más limpio, pero el problema es que hay muchas fábricas, hay muchas tecnologías y yo no estoy en contra de la tecnología, por cierto, porque hay mucha gente que dice que hay que recordar el pasado, la década de los 80, 90 en España, que había menos cosas. Eso es peor incluso porque había menos información y mi opinión es que la humanidad tiene que tener un control porque si no, el planeta en el futuro va a ir a la destrucción total, como pasó en su momento con otras épocas, la era prehistórica, y yo lo comento sin historiador. Que puede gustar o más, menos, o que puede decir que a lo mejor es equivocado, erróneo, porque hay gente que opina de una manera diferente. Cada cual tiene su propia opinión. Pero mi opinión es que el ser humano es el mayor culpable de todos los incendios. No se necesita en verdad pasto, ayuda por la parte de los animales, que siempre normalmente ellos lo van a evitar que haya incendios, porque ellos son los que se alimentan normalmente de pues, hierbas, arbustos, con el objetivo de evitar que los árboles, si alguien prende una mecha o tira una cerilla sin sentido, o por ejemplo se están fumando un cigarro, como pasa en las playas y en otros lados, de verdad deberíamos de un poco de tener un pelín más de cordura. El ser humano es un peligro, la humanidad es un peligro, el 99% de la población, y o hacemos bien las cosas, o si queremos la destrucción total y que haya incendios continuamente, pues va a ser la tónica de los veranos, es decir, va a haber cada vez más incendios y cada vez el clima va a ser más caluroso, como hablan muchos de los científicos, meteorólogos, y es la realidad. A mí a lo mejor, pues me puede dar mi opinión puede ser puede dar igual, da lo mismo, porque no interesa, porque yo soy historiador, y además es que la historia, aunque yo hable de la transhumancia y diga de dónde proviene, si proviene del latín, del griego, que es una manera, un tipo de pastoreo en movimiento, el objetivo es que el ser humano lleva a cabo por parte de los animales para evitar ciertos incendios, pero que nunca se van a evitar, nunca se van a evitar los incendios en el futuro porque los pirómanos existen y porque el ser humano es el mayor culpable de la gran mayoría, bueno, el 90% es todo. Y lo que deberían de hacer es, a muchos de ellos, pues, mm, claro, te pueden decir, pues que le den clases psicológicas, pero a lo mejor lo más fácil sería estar entre rejas durante un tiempo o toda la vida. Esto es mi opinión. A lo mejor puede ser equivocada o no. Eso cada cual puede opinar de lo que quiera. Y la mecanografía es el proceso técnico de escribir texto en un aparato, como una máquina de escribir, un ordenador, pulsando las teclas con los dedos, por lo general similar al teclado. La etimología proviene del griego, formado por mecané, que es máquina, y grafo es escribir o grabar, y con ello el sufijo ia. El término pasó al español a través del francés, mecanografía, a principios del siglo XX, y a partir de ahí fue mecanografía, y se denominó en el castellano, en el español, mecanografía. El barbecho es una técnica agrícola que consiste en dejar descansar la tierra sin sembrar durante uno o varios ciclos vegetativos. Su propósito principal es permitir que el suelo recupere nutrientes, acumule humedad y rompa ciclos de plagas, que es lo que se llevaba a cabo en la época medieval y en la historia europea y española, aunque bueno, en España, como estaba el andaluz, había otro tipo de cultivo, pero era algo muy similar a lo que existía en el resto del continente
europeo, muy parecido. El objetivo del barbecho es ir dejando ciclos para que la tierra vaya recuperando sus nutrientes, la humedad vaya acumulándose, se rompan los ciclos de plazo, el objetivo de ir descansando. El barbecho se puede cultivar una parte, la otra dejarla y la otra sí, o cultivar una, dejar dos, depende, o cultivar dos y uno dejarlo en barbecho, lo que se hacía en aquel momento. Y luego diferentes tipos de barbecho que hay, pues el barbecho blanco, en la tierra se mantiene limpia de vegetación mediante labores de arado o control de malezas, y el barbecho semillado se planta especies secundarias, que pueden ser normalmente las leguminosas, o la familia de las legumbres, para fijar nutrientes y mejorar la calidad del suelo de forma natural. ¿Y qué diferencia hay entre ordenador, computadora y de dónde provienen cada? Porque la gran mayoría de ellas provienen del latín, aunque bueno, se derivó luego a dos idiomas muy importantes en el ámbito europeo. El ordenador es la máquina que procesa información de manera sistemática, poniendo en orden datos o instrucciones. La etimología proviene del latín, proviene de ordinator, que es el que pone en orden, sigue el significado y derivó a su vez del francés ordinateur. Y de ahí ordenador y todo lo que se ha traducido al castellano. El computador o computadora es la máquina electrónica que realiza cálculos matemáticos y operaciones lógicas a gran velocidad por medio de programas. La etimología, al igual que ordenador, también proviene del latín que es computador, computare, que significa calcular, que es computare ordinator del latín, y luego, bueno, derivan a su vez del inglés de computare computer, computer, computadora, que se habla mucho o se utiliza mucho este término, no en España, sino en el ámbito de América del Sur. Y porque es más por la herencia británica de Estados Unidos de computer, que proviene, por cierto, del inglés, computer, 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 ¿cómo se traduciría en la América hispana, por ejemplo? Pues computador, computador. Y ordenador, que proviene de ordenateur, pues al final se lo traduce pues, al castellano, pues tan más cerca de Europa, pues como ordenador. Con ello finalizo. Comento que soy historiador. Si os gusta este vídeo de conceptos, darle a like, suscribiros, comentar. Repito, nuevo que soy historiador. Y ya nos vemos en el próximo vídeo.